bendecidos, gozosos de congregarnos nuevamente y alabar el nombre de nuestro Dios, recibir de su palabra. Y para enfocar este tiempo, vamos primeramente a colocarnos en pie y vamos a hacer una lectura del Salmo 95. Salmo 95, del 1 al 6. Dice el Salmo: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están la profundidad de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Amén. Un Dios grande y poderoso, un Dios creador. Todo cuanto existe es por su voluntad, y nosotros como sus hijos estamos hoy delante de Él agradecidos. Pues vamos a colocar este tiempo en manos de Dios. Padre amado, Dios todopoderoso, te damos gracias, oh Dios, por este día, Padre. Gracias por permitirnos reunirnos nuevamente, Señor, alrededor de tu palabra, con corazones dispuestos a reconocerte en medio de nosotros, ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, pero también ese Dios amoroso y que un día nos vio con ojos de misericordia y por el cual conocimos de tu palabra, Señor, y de la obra de tu Hijo Jesucristo, porque nos hizo aceptos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro guardador, y nuestros corazones están llenos de gratitud hacia ti, Señor. Recibe esta alabanza, Señor, delante de ti. Cantamos con nuestro corazón por todo lo que tú haces, por todo lo que tú eres para nosotros, Padre. Guíanos en este tiempo a través de tu Espíritu, Padre, que podamos reconocerte en medio de nosotros, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sean para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo soy la
Estamos delante de su presencia y queremos reconocerle como ese Dios grande y poderoso, pero un Dios que, como cantábamos en este coro, nos acompaña, nos guía, nos da fortaleza y guía nuestros pasos. Y en nuestro corazón debemos tener gratitud hacia ese Dios. Y en el siguiente coro vamos a cantar eso, nuestra necesidad de buscarle, nuestro deseo de estar siempre delante de Él, de servirle y de día a día ir siendo esa persona que Él quiere que seamos, conforme a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Vamos a cantar el coro de Gloria en Gloria. Cuando
Gracias, Dios, por esta mañana, Padre. Gracias por el privilegio de poder presentarnos delante del trono de tu gracia, con corazones agradecidos que te reconocen como ese Dios grande, muy, muy grande, ese Dios maravilloso, ese Dios que llena nuestra vida de muchas bendiciones, cuya mano nos sostiene y nos guía a través de este camino, Padre. Y gracias, Señor, por colocar en nuestro corazón el deseo de día a día fortalecer nuestra relación contigo, Padre, de crecer en la búsqueda de ti a través de tu palabra, Señor, conociéndote día a día, conociendo tu voluntad para nosotros, Señor. Que tú nos guíes a ser cada vez conforme a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que como iglesia podamos crecer en el amor, en la fe, en la esperanza, Señor, que ese amor que tú has sembrado en nuestros corazones, en nuestra iglesia, Señor, sea un testimonio a esta ciudad y donde nos encontremos, Señor, prueba de que tú estás en medio de nosotros y que tu amor está por encima de todo, Señor. Que es a través de ese amor, tu Hijo Jesucristo estuvo en la cruz, oh Dios, pagando por nuestros pecados y rescatándonos, oh Dios, de esas tinieblas en las que nos encontrábamos, a tu luz admirable, Padre. Gracias por ese inmenso amor, gracias por tenernos aquí, oh Dios, reconociéndote, y que tú prepares nuestros corazones, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu en la enseñanza del día de hoy, que sea una enseñanza que toque nuestros corazones, que la interioricemos y que la practiquemos, oh Dios, como obediencia a tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias y te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse. Bueno, muy buenos días para todos. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra gran celebración de este domingo. Pero queremos dar una especial bienvenida a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Entonces queremos hacer presentación de aquellas personas que están visitándonos. En primer lugar está Osmaris Lora. Osmaris, allá está atrás, bienvenida. Y también tenemos entre nosotros en esta mañana a Dayana Barros. Bienvenidas, es un gusto y un honor que nos estén acompañando en esta mañana.
Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Qué bueno es vernos nuevamente esta mañana y juntos alabar y glorificar a Dios. Alberto. Estar acá y regocijarnos con la alabanza esta mañana ha sido un grato gozo. Y entre las canciones que entonábamos, la última, esa que dice de gloria en gloria te veré, expresa un deseo para lo que cantamos, esa alabanza. Quiero ser más como tú y reflejar al mundo de tu amor. Y hay una frase que dice, moldéame a tu imagen. Si ese es el deseo cuando lo cantamos y que es una realidad, definitivamente cuando meditamos en las parábolas y sobre todo en estas tres parábolas que hemos visto de la oveja perdida, de la moneda y del hijo perdido o el hijo pródigo, vemos que en estas tres parábolas hay un contraste muy evidente. Ese contraste evidente alrededor del mensaje del Señor Jesucristo, donde nosotros en esta mañana Dios nos llama a tomar decisiones basadas en el corazón de Dios. ¿Y cuál es la actitud de Dios hacia los pecadores? ¿Y cuál es la actitud también que manifestaban los escribas y los fariseos hacia los publicanos y pecadores de aquel entonces? Entonces vamos a irnos a la parábola del hijo pródigo, que es una historia fascinante, es una historia que desde que estamos pequeños, bueno, algunos todavía siguen pequeños, pero desde que estábamos en la etapa de infancia, escuchábamos esa historia y esa historia revela cosas muy interesantes, porque esa historia es un relato de acuerdo a la realidad que se vivía en ese entonces. Entonces, quizás no nos hemos detenido a preguntar por qué será que esa parábola del hijo pródigo ejerce un poder de atracción tan grande sobre nosotros. Yo diría que es que no hay palabras que se puedan omitir de esa historia. Cada oración es como un cuadro, es un relato lleno de acción y lleno de interés humano, o sea que cautiva. Cuando usted entra al texto y lo lee, lo cautiva desde el inicio. Entonces esta parábola, junto con las otras, pero más esta, es un relato que presenta un retrato de la vida y nos retrata a cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. San Lucas 15, perdón, del 11 al 32. También dijo, o sea, después de haberle hablado de la oveja y de la moneda, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré
E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, gracias por esta hermosa historia. Gracias por lo que tienes para enseñarnos. Gracias porque esta historia nos muestra un cuadro de tu corazón. Nos muestra cómo tú nos amas, cómo nos has amado con amor eterno y cómo has seguido prolongando hacia nosotros tu misericordia. Gracias porque hoy nos recuerdas una vez más que tu corazón sigue siendo el mismo, que se regocija grandemente cuando un pecador se arrepiente. Muchas gracias por tu palabra y te pedimos que a través del Espíritu Santo nos ayudes a aplicarla a nuestra realidad en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Yo diría que esta parábola del hijo pródigo, que han sido precedidas por la parábola de la oveja y la dracma, son en un cierto sentido preparatorias. Son preparatorias para esta parábola que Jesús nos relata. Miren que comienza primero Jesús hablando de un animalito que se pierde, una oveja. Luego de un objeto que se pierde, de una moneda. Y luego entra a un hijo. O sea, va llegando y tratando de ir al corazón directo de los que le estaban escuchando, pero especialmente hacia los escribas y los fariseos. Esta historia nos muestra el corazón de la humanidad como un cuadro del pecado y sus consecuencias, pero por otro lado nos presenta el corazón amoroso de nuestro Dios, y específicamente el corazón amoroso de Dios hacia un hijo que se ha extraviado. Yo creo que a veces no necesita uno agregar muchas palabras a la historia, porque el trasfondo de las dos parábolas anteriores es el mismo trasfondo de esta parábola del hijo pródigo. Pero vamos a intentar aprender acerca de
los sentimientos que tenían los escribas y los fariseos, o también los publicanos y pecadores al escuchar esta historia. Recuerden que en el capítulo, al comienzo del capítulo, encontramos dos grupos de personas que están allí. Están los publicanos y pecadores, y están los escribas y fariseos. Y están los unos escuchando atentamente lo que dice Jesús, y los otros están murmurando a la actitud que tiene Jesucristo. Entonces, allí está tratando de retratar el corazón tanto de los unos como de los otros. Y se vale de esa historia del hijo pródigo también para retratarlo con la historia del hijo mayor, con la historia del hijo menor y con el corazón del padre. Entonces, en esta última parábola agrupa estos tres grupos y los identifica con los personajes que están allí. Como hemos hecho con las otras parábolas, entender el trasfondo, primero hay que entender el trasfondo de la historia. ¿Cuáles serían algunos aspectos de la historia que nos servirían de telón de fondo para entender lo que quiere decir Jesucristo? Por ejemplo, nos habla allí de una hacienda o de una propiedad que tenía el padre, y esa herencia era repartida cuando el padre fallecía, pero habían algunas excepciones, como es el caso de la parábola, donde se podía en vida hacer una repartición. Pero en la cultura del pueblo judío, el hijo mayor tenía una ventaja sobre el hijo menor. Si la propiedad tenía 30 hectáreas, al mayor le tocaba una porción doble, o sea, le tocaba 20 hectáreas, y al hijo menor le tocaba 10 hectáreas, una tercera parte de la propiedad. El padre, por eso es que el padre siguió todavía allí en la hacienda, siguió todavía porque le tocó desprenderse de una tercera parte de la hacienda y entregársela al hijo. Y ahí pasó un proceso de tiempo mientras él buscaba el dinero para poder darle lo que correspondía a esa, o vendía esa parte a otra persona. Entonces, dice la escritura allí que el hijo menor le dice al padre: padre, dame los bienes que me corresponden. Y el padre le repartió su parte. Entonces dice, no muchos días después, o sea, el proceso de la negociación no era como hoy en día, que había que meter eso, todo un proceso de desglobe, de cuestión de meterlo en la notaría, y todo ese proceso, eso allá la cosa era como más rápida en esa época. Lo tal es que el hijo recibió su porción. Pero también nos habla de otra cosa muy interesante, es que se menciona un becerro gordo, bien cuidado, que estaba para una ocasión especial, que estaba reservado para una ocasión especial. También cuando este muchacho llega de regreso, le ponen el mejor vestido, le hacen una fiesta, le ponen un anillo y le ponen calzado, porque hasta el calzado había perdido por allá. Entonces llegó completamente en las tablas, como decimos nosotros popularmente. Entonces eso era parte de la realidad de un padre de familia cuando a un hijo se le perdía. Cuando un hijo se le perdía y regresaba y encontraba ese hijo, eso producía algo especial, y por eso había mucho regocijo, había mucha fiesta y había comida, y la comida podía durar la fiesta podía durar varios días. Entonces esta historia era familiar también para muchos, porque no era el primer hijo que se perdía. Habían otros hijos que también tomaban decisiones parecidas a esta, y por eso Jesús revela el corazón del uno y del otro a través de esta historia. También aparece en escena el hambre y la alimentación de los puercos.
Para un judío, ese era el nivel más bajo en que se podía descender una persona. O sea, si un judío llegaba a sufrir, lo último en lo cual pensaba era ir a cuidar cerdos, y menos a desear comer de esa comida. O sea, era, mejor dicho, tocar fondo, llegar a esa situación. Entonces, los que están escuchando entienden esa realidad, porque Jesús utiliza el hecho de que Él se va y se extravía ese muchacho por allá, vive perdidamente y le toca trabajar, y trabaja en un lugar que propiamente seguramente no era de judíos, porque los judíos no se dedicaban a la cría de los cerdos, sino a una familia gentil allá, donde le tocó a él desear comer de esa comida. Entonces, miren que ya se va marcando como unas diferencias. La oveja hay que irla a buscar. La moneda, también la mujer tiene que barrer, encender una luz y buscarla. Aquí en el caso del hijo hay que esperar. El padre no salió a buscar el hijo. Sabía dónde, posiblemente sabía que estaba en una provincia lejana, pero al padre le toca esperar. Entonces aquí tenemos a un hijo perdido, que hasta en una canción de Richie Ray y Bobby Cruz, que habla de Juan que se fue para la gran ciudad, y le pusieron ya el nombre de Juan, pero no se llama Juan, tranquilo Juan. Entonces, esta historia es una historia que realmente ha cautivado a muchas personas, y ha sobrepasado a la historia del pastor y de la mujer que halló su drama. Entonces, aquí el padre no busca al hijo, y el hermano sí sabía, el hermano mayor sí sabía lo que estaba haciendo, porque inmediatamente cuando él oyó lo de que estaban haciendo la fiesta, y cuando el padre le preguntó que por qué no entraba, él dijo: no, es que él se gastó ya toda esta plata en prostitutas, en rameras. O sea, sí estaba interesado en todo lo que estaba haciendo su hermano. Entonces, en esta historia uno puede ver también la voluntad humana, la decisión de nuestro pecado y sus consecuencias. Esa voluntad humana que no puede ser forzada, y en la cual otra persona no puede decidir por él, sino es la misma persona que tiene que decidir en su voluntad un arrepentimiento y un cambio. Ahora, esta parábola también tenemos el cuadro de uno que no participa con gozo. O sea, encontramos la actitud de un hermano que, al ver que su hermano está perdido, ya aún hasta piensa que no es su hermano, porque dice: este es tu hijo. O sea, ese es tu hijo, ese no es hermano mío. Se gastó perdidamente en prostituta todo el dinero allá, y ahora viene acá y tú vienes y le haces una fiesta. Entonces miren que en este cuadro aparece el de una persona que no se goza de esa realidad, de lo que está pasando. O sea, se queda afuera. El padre trata de invitarlo que entre, o sea, a la fiesta. No se goza porque su hermano que estaba perdido ha sido hallado. Su hijo que estaba muerto está vivo. Sin embargo, este hombre no se goza. Bueno, todavía no estamos buscando la aplicación espiritual. Estoy hablándoles acerca de la historia en sí. Pero, de hecho, uno ve en esta historia una persona que recapacita, una persona que entra en sí, pero una persona que no se queda en simplemente recapacitar. Como a veces hay muchas personas que frente a alguna situación se pueden reconocer: yo le he embarrado, he hecho esto mal, y se quedan todo el tiempo pensando en eso, ese mal que hicieron, pero no toman acciones.
En estos días yo leí una historia, y es la historia de Onésimo, que es una carta, que está en una carta que escribió Pablo a Filemón. Onésimo fue alguien que huyó, hizo un daño a su amo Filemón. No sabemos exactamente qué hizo, lo tal es que se fue y Pablo lo encontró en la cárcel. Y allá en la cárcel conoció del Evangelio de Jesucristo, se arrepintió, puso su fe en Jesucristo y con la ayuda de Pablo tomó algunas acciones para ir nuevamente donde Filemón. Y la carta se trata de eso, de pedirle a Filemón que reciba a Onésimo, que en un tiempo le fue inútil, pero ahora le era útil a Pablo y le iría a ser útil también a Filemón. Entonces muestra una carta, esa carta también de darle una segunda oportunidad al que se arrepiente, darle una segunda oportunidad a aquel que reconoce su pecado. Esta historia nos muestra, ya pensando en nuestra realidad, que nosotros alguna vez en la vida también hemos sido hijos pródigos. Y es cierto que hay lecciones sobre la vida licenciosa. Han predicado mucho acerca de este pasaje. Algunos han predicado acerca de los recuerdos del hogar y sus comodidades, el arrepentimiento y el regreso, y así muchas historias, muchos mensajes se han predicado de esta historia. Pero esta historia es tan rica y tan completa que el tema central de la historia y el mensaje espiritual está a la luz del contexto en lo que Jesús estaba tratando de decir a los escribas, a los fariseos y a los publicanos y a los pecadores. ¿Cuál es el mensaje espiritual? ¿Cuál es el tema central de la historia como historia? En esta historia ya vemos tres personajes: el padre, el hijo menor y el hijo mayor. Son los tres. Los cerdos no son parte de los personajes, porque son un manjar como para los chicharrones. Por eso no lo metemos ahí. Entonces, pero esos tres personajes no están separados el uno del otro. O sea, la historia del padre, la historia del hijo y la historia del hermano mayor y sus actitudes se entrelazan. Pero el interés primordialmente gira alrededor del hijo menor. Pero algunos dicen que la figura central no es tanto el hijo menor, sino el corazón del padre. La actitud del padre hacia su hijo que se ha perdido. Es el corazón, y recuerden que ese grupo de parábolas estaba dentro del grupo de las parábolas del amor, del corazón del padre. Entonces, en esta historia, yo pienso que el personaje principal es lo que produce el clima de la historia. No es tanto cuando el hijo está allá en el chiquero, sino cuando el hijo llega a la casa y el padre hace la fiesta y se goza. O sea, el gozo que experimenta el padre, que mata al becerro más gordo, que hace fiesta, pone música, danza, o sea, todo especial, porque su hijo que estaba perdido es hallado, que estaba muerto está vivo. Entonces, el personaje principal y el clímax es el gozo que experimenta el padre cuando su hijo aparece. O sea, la recepción que el padre le da al hijo arrepentido. Pero ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué se introduce allí al hermano mayor? O sea, por un lado hay una fiesta, hay gozo, pero por otro lado hay un muchacho con un carácter que está pensando solamente en él, y lo que es el gozo de su padre no es su gozo. Entonces, este señor o este muchacho que está allí tiene una actitud hacia su hermano,
en cuanto a la actitud del padre hacia su hijo es de gozo, y la actitud del hermano mayor es de rabia, de enojo. ¿Cómo es que van a hacerle una fiesta a este que se gastó toda la plata allá, la herencia se la gastó en rameras, vivió perdidamente? Ahí revela el corazón del hijo mayor hacia su hermano menor. El padre entonces, en esta historia, es el verdadero héroe de la historia, porque trata de animar y estimular a este hermano mayor a que entre y se goce de la fiesta. Hablando en términos literarios, entonces, el verdadero héroe de la historia es el padre. Pero cuando arribamos a el mensaje espiritual que quiso dar nuestro Señor, lo más evidente es que hay que incluir las dos parábolas precedentes. El amor que tuvo el pastor por ir a buscar la oveja y la disposición y la perseverancia que tuvo la mujer para buscar la moneda. La verdad central de esta historia del hijo pródigo es el corazón amoroso del padre hacia el pecador indigno, que se expresa en el gozo y en esa fiesta que se da en honor al hijo porque se ha arrepentido. Ustedes se pueden imaginar, nosotros que somos padres de familia, si nos ponemos en la situación de un padre que tengamos un hijo que tome esa actitud, decirnos: yo ya estoy cansado aquí de que me estén mandando, ya yo estoy aquí cansado de que me manden a que baje la basura, de que esto por aquí, de que esto por allá, o sea, ya yo estoy agotado, así que véndanlo, denme la parte que a mí me corresponde y me la dan y me voy. Y se hiciera lo mismo que hizo el padre, vender y darle la parte y se fuera y se lo gastara por allá, ¿cómo se sentiría usted? Por un lado adolorido, ¿verdad? Pero por un lado también con la expectativa de que ese hijo regrese, cambie. Y usted orará a Dios para que él cambie, para que Dios haga algo en la vida de ese muchacho. Usted no lo puede forzar a que permanezca allí en la casa. Él toma sus decisiones, se va. Pero cuando él toma esa decisión y se va y le va mal por allá, porque el pecado trae sus consecuencias, le va mal allá, él se arrepiente. Y no solamente se arrepiente, sino que toma acciones para mostrar ese cambio. Porque hay muchas personas que reconocen que han pecado y le han fallado a las personas, a otros, pero se quedan solamente en eso, pensando en eso. Yo soy malo, yo he hecho esto, pero no dan pasos. El arrepentimiento es un cambio de 180 grados. Algunos dicen que de 160, pero no es así, de 360, porque si de 360 quedan en el mismo lugar de donde comenzaron. Tiene que ser de 180, o sea, un cambio de un extremo al otro para tomar decisiones. Entonces, al mirar esta historia, al mirar la disposición que hay en el corazón de este muchacho de arrepentimiento, al ver la actitud del padre, miren que el padre cuando llega allí no empieza a cuestionarlo por el estilo de vida que llevaba. Para él en ese momento, y creo que habría momentos después para hablar de pasos para vivir una vida que agrade a Dios, pero en ese momento lo importante era el gozo de que él venía arrepentido. Volvió en sí y dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Me imagino que vendría practicando ese discurso todo el camino. Esto es lo que, porque una persona que se va así y hace todo eso, o sea, la expectativa que él tenía era que posiblemente allá junto con los jornaleros tendría un bocado de comida.
Él no estaba pensando en que su padre lo podía restaurar nuevamente a la posición de hijo. Él estaba pensando en un jornalero y en el alimento. Pero el corazón de Dios iba más allá. Pero tristemente está el hijo mayor. Entonces, ¿se acuerdan que en el capítulo 15, al comienzo, estaban allí los publicanos y pecadores? Esos publicanos y pecadores están representados en el hijo pródigo. Muertos, perdidos, y con deseo de escuchar a Jesucristo en esos momentos. El Padre de la historia nos representa al Padre Celestial, amoroso, listo para recibirnos cuando llegamos con un corazón arrepentido o un corazón contrito y humillado. No lo desprecias tú, oh Dios. Pero está el hermano menor, que representa a los publicanos que se acercaban a Jesús. Indudablemente el hermano mayor es como aquellos escribas y fariseos que murmuraban por la acogida que Jesús daba a los publicanos y pecadores. Si tú eres de Dios, ¿por qué comes con publicanos? ¿Por qué te juntas con esa chusma? O sea, eso no refleja, tú no estás reflejando el corazón de Dios. Y a través de la parábola Jesús está tratando de enseñar. Miren qué manera tan didáctica Jesús, de a través de esas tres historias, y bastante duro para ellos asimilar eso. El hermano mayor es uno de los aspectos notables de esta parábola, donde Jesús trata a través de incluir este personaje allí, es que los escribas y fariseos cambien de actitud. Porque el hermano mayor es el típico de la raza judía. Uno podría decir, bueno, entonces si ese es típico de la raza judía, el hijo pródigo es típico de los gentiles. Pero bueno, la idea aquí del el hijo mayor es que un judío pensaba que por guardar la ley ya era justo delante de Dios. Entonces se jactaba de eso y pensaba que él tenía los méritos suficientes para poder estar con Dios y acercarse a Dios. Entonces por eso veían con menosprecio a los publicanos y a los pecadores. Miren el argumento del hermano mayor. Yo me quedé en la casa a través de los años. Nunca transgredí un mandamiento de ti, mi padre. Pero tú nunca me trataste con fiesta y con gozo. Esa era la actitud de los fariseos. Ellos se autojustificaban y pensaban que ellos eran los merecedores del reino de Dios porque guardaban la ley fielmente. Y en otras palabras ellos decían, nosotros no pecamos como ellos. No somos igual que ellos. Nosotros tenemos la protección de la ley. Y en eso se escudaban para no aceptar y recibir las enseñanzas de Jesucristo. Los judíos reclamaban la obediencia a la ley. Y nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Entonces en eso se jactaban. Pero no miraban el corazón del Padre, no miraban el corazón de Dios, en que cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador reconoce su pecado y se vuelve a Dios, hay oportunidad de entrar de nuevo a la casa y participar de la fiesta. Entonces, la actitud de Jesús o del Padre frente al hijo pródigo refleja el corazón de Dios. Un corazón para recibir a aquel que se ha arrepentido, aquel que se vuelve a Dios. Dios lo recibe.
Pero la actitud de los escribas y fariseos es como ese hermano allá afuera. No quiere participar de la fiesta, no se goza de la fiesta que hay de su hermano. No le interesa el gozo que está experimentando el padre. No le interesa la alegría que puede estar experimentando el hijo de poder, el hijo menor al ser recibido por su padre. Entonces, si nosotros queremos ser como Dios, como cantábamos al comienzo, expresar esa historia, ese canto, quiero ser más como tú y reflejar al mundo tu amor, moldéame a tu imagen. Entonces tenemos que mirar bien este cuadro de nuestro Padre Celestial. El amor que tiene el Padre hacia los que están perdidos. Miren la respuesta que le da el padre al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, todo lo que yo tengo, eso es tuyo, te pertenece. Y no solamente es mi hijo, es tu hermano. Ahora, ¿cómo es el corazón de Dios a través de toda la Biblia? Es un corazón misericordioso, amoroso, que al mismo pueblo de Israel, cuando vez tras vez se desvió, le decía: con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. El mismo Jesús dijo que aquel que viene al Padre en el nombre del Hijo, yo lo recibo. El Señor Jesucristo nos ha recibido a todos nosotros. Tenemos la historia en sí, tenemos la explicación espiritual. Ahora, ¿cuál sería la aplicación personal? El verdadero mensaje de esta historia lo podría entender el hijo pródigo. Tratar de ponerse en el corazón, en la piel del hijo pródigo mismo, cuando recibe más de lo que él merecía. Porque si fuese por merecimientos, yo creo que él ni merecía ser jornalero, ni merecía la comida que comían los jornaleros, si era por merecimientos. Pero no era por gracia, por amor. La gracia de Dios, el amor de Dios. Es preguntarle a una persona que se ha extraviado del camino, se ha alejado, ha vivido lejos y se arrepiente y vuelve a Dios y Dios le perdona. O sea, ¿cómo se siente ese corazón? Agradecido. A veces se usa la palabra pródigo como sinónimo de derrochador. Y a veces el hijo pródigo lo vemos por allá lejos. Pero es que todos nosotros, de una manera u otra, hemos sido hijos pródigos. Si no, mire lo que dice Isaías 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros hemos recibido, es que debemos darle gracias a Dios porque hemos recibido su perdón. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y tenemos que darle gracias a Dios por el corazón compasivo y amoroso de Dios que nos recibió. Todos hemos sido hijos pródigos, de una manera u otra. Quizás algunos puedan decir: no, pero es que yo no me gasté el dinero de la herencia.
es que yo esto y esto, y empezamos a compararnos. Dice la Biblia que todos somos pecadores, que no hay justo ni aún uno. Otro aspecto importante de la historia, que a veces nuestro corazón no alcanza a medir el significado del amor y la misericordia de Dios. A veces somos muy duros con nosotros mismos. Y a veces somos tan duros con nosotros mismos que nosotros mismos no podemos ni perdonarnos. Y a veces ni perdonar a otros. Pero cuando usted conoce el corazón de Dios, Dios es amor. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo pienso que la razón por la que muchos saben muy poco de la gracia es que no han conocido la gracia de Dios, sino que toda su vida han tratado de vivir por lo que ellos hacen. Por eso para los escribas y los fariseos les costaba trabajo entender el corazón de Dios de gracia y de perdón, porque toda la vida estaban detrás del hacer y el hacer y el guardar, y no experimentar y recibir lo que ya Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Hay muchos que han sido fariseos y no publicanos arrepentidos. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia de los dos que llegan a orar al templo? El uno se justifica: yo hago esto, yo hago lo otro. Y el otro ni siquiera quería levantar, ser propicio a mí, pecador. Miren, mis amados hermanos, si nosotros no hemos caído en los pecados exteriores de la carne, es por la pura gracia de Dios. Y no estamos en condiciones de poder juzgar a los demás. Démosle gracias a Dios porque su gracia nos ha refrenado. Pero demos gracias también cuando el que se ha extraviado se arrepiente y vuelve, dándose cuenta de que estuvo muerto, de que estuvo perdido, para que se evidencie la maravilla del amor del Padre. El amor y la misericordia de Dios están al alcance nuestro. Es apropiarnos de esa verdad, de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Quiero leer Romanos 5:10. Cuando Pablo está escribiendo este mensaje, es un mensaje confrontador para aquellos que se consideraban justos a sí mismos y no buscaban la justificación que provee Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio. Repito otra vez, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es por la obra de Jesucristo que nosotros hemos sido justificados, que hemos sido reconciliados. Y eso se llama gracia. Dios nos ha dado a nosotros lo que no merecíamos, eso es gracia. Hacerle una fiesta, colocarle vestido, calzado, anillo, tomar el becerro más gordo, eso no lo merecía él, pero esa es la gracia del corazón del Padre. Entonces, el estímulo de esta parábola es a participar del gozo del Padre cuando los pródigos regresan. Por eso en la parábola de la oveja, encuentra a la oveja, la trae y le cuenta a sus amigos, a sus parientes. Lo mismo hace la mujer cuando se le pierde la moneda y la encuentra, le cuenta. Y aquí el Padre hace una tremenda fiesta por este hijo que regresa. Ojalá que la prioridad de nuestra vida se concentre en traer al hogar a las ovejas perdidas, a traer a los hijos pródigos que se han extraviado, y que podamos aprender del corazón de Dios, que el corazón de Dios se pueda ver reflejado en nosotros, porque tristemente a veces lo que ven los pecadores es como si nosotros fuésemos los super espirituales, los super santos, y que con exigencias y con juicios es mostrando el amor del Padre, el amor de Dios hacia esos hijos extraviados. Y esta historia, esta parábola me conmueve a mí porque yo estuve perdido. Fueron 18 años de mi vida viviendo lejos de Dios. Lejos, lejos. Pero alguien me mostró el amor de Dios. Me compartió el Evangelio de Jesucristo. Tuvo una paciencia conmigo alrededor de un año, entre mis subidas y bajadas. Pero me mostró el amor de Dios. Se regocijó cuando yo conocí al Señor y se produjo un gozo. Entonces, ese gozo que yo experimenté ayer, yo lo he experimentado también cuando personas llegan y conocen a Jesucristo. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, gozarnos y entrar a la fiesta, no quedarnos allá afuera como el hijo mayor, que nos tienen que forzar y entrar, y si entramos a la fiesta, entramos, pero emparillados, como dicen los muchachos ahora, o sea, entran allá, pero nada, no participan, o sea, están ahí, pero no están con gozo. La idea es que se entre en la fiesta, se goce, pero plenamente. Colóquense de pie, por favor. Y elevemos una oración a Dios de gratitud. Porque el Padre nos ha amado. Dele gracias a Dios por la persona que le compartió a usted el Evangelio. En la universidad, en el trabajo, en el vecindario, en el colegio, o en un autobús, o mientras esperaba en un aeropuerto, en alguna parte alguien se acercó a usted y le habló